Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es que están ustedes en busca de señales del universo para obtener una respuesta. Aquí quizás le puedo dar una respuesta de tu ser interno. ¿Sabes? Si estás en busca realmente de una pregunta de amor y desamor y quieres preguntarle al universo, quizás a lo mejor este video te podría servir. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuál será el mensaje que viene para ti para el día de hoy. Veamos. Mira, aquí te están diciendo clarito esto. Mira qué bonito. No busques cuentos con final feliz. Mejor busca ser feliz sin tanto cuento. Mira, aquí está. Qué bonito, de verdad que sí. Muchas veces uno lo que busca es la perfección en las relaciones. Y por eso es que muchísimas veces fallamos, salimos derrotados. No obtenemos lo que queremos porque estamos buscando solamente la pura y la pura perfección. Y ni siquiera nosotros mismos somos perfectos para estar buscando perfección. Porque vamos a estar buscando una cosa que nosotros tampoco tenemos y no somos capaces de dar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Vamos, no busquemos cuentos con final feliz. Mejor busquemos ser feliz, de verdad, sin tanto cuento. Vamos a ver qué cositas pueden haber para ti ahora en este momento, sabiendo tú ahora todo lo que te acabo de decir. Es que quizás que pueda haber a lo mejor algún cambio para ti. Vamos a ver qué puede pasar acá, qué podemos estar diciendo, qué otras cosas podrías estar cambiando. Vamos a ver, en el transcurso de la lectura de las cartas podemos irlo viendo poco a poco, ¿ok? Así que veamos. Hay que ser realmente muy consecuente y de verdad yo diría que no pedir demasiado, no buscar la perfección. Eso es pedir demasiado, buscar la perfección. Nadie es perfecto. Las relaciones no son perfectas. Mira, seguramente que si alguien te ha exigido a ti, por ejemplo, la perfección, quizás en el fondo pueda estar aprovechándose de todo el esfuerzo que tú puedas estar haciendo, ¿sabes? Y al final, ¿sabes lo que te toca? Entonces, escoger, elegir y decir, prefiero estar solo y ser imperfecto a estar con alguien y querer y esforzarme por ser perfecto cuando no lo puedo hacer. Eso es materialmente imposible. Mira, en una relación cuando se busca la perfección o te enamoras quizás del idealismo, o a lo mejor también cuando tú te presentas delante de alguien y la apariencia que tú muestras es una completamente diferente. Entonces, a la hora en que hay una relación, ya esa apariencia que tú tenías se te pierde, se te va. Entonces ya te quitas la careta y ahora resulta que la persona comienza a conocerte realmente como es. Entonces empieza a buscar lo que de ti se enamoró y resulta que no lo hay. Pero es que esta persona me dijo que era así, era asado o esto y ahora se ha quitado toda la careta, el uniforme, el disfraz y ahora mira cómo se muestra. Esto no es lo que yo quería. Ahí es donde empiezan los problemas. Por eso es que yo diría que, según lo que veo acá, hay que quitarse realmente la careta y realmente, como quien dice, mostrarse desde el primer momento tal como es. Si la persona te quiere, te va a querer así tal como eres, con todas tus imperfecciones, ¿sabes? Y cuando eso así sea, mira lo que pasa. Esta persona va a querer venir con su corona de laureles a entregártela. Ese premio que se ha ganado esa persona vas a ser tú y va a querer entregarte esta corona de laureles para ti. Sí, señor, ha ganado esa batalla solamente y especialmente para ti. El juicio te está pidiendo, abre, de verdad, abre esos ojos, date cuenta que no todo puede ser perfecto. Enamórate de las cosas menos importantes. Enamórate de las cosas sencillas. Enamórate de todos los errores de esa persona y verás que cuando saque realmente sus características positivas, cuando saque de verdad sus virtudes, vas a caer rendido o rendida completamente por esa persona. ¿Me comprendes? O esa persona va a caer completamente rendida a tus pies porque tú le has demostrado lo que yo soy, pero te guardas para después lo que realmente tienes dentro de tu corazón.
Así mismo es. Demuéstrale toda la ordinariez, ¿cómo es? Ordinario, de ordinariez. Ok, todo lo ordinario que tú quieras hacer, demuéstraselo. Y después, sácale realmente la parte más linda que tú tienes en tu corazón para que termine de caer así como quien dice, como un plátano maduro en el piso. Sí, señor, así es. Entonces, no pongas apariencias para enamorar a nadie. Si esa persona no te quiere tal cual como tú eres, entonces, voilà, mándalo como quien dice o mándala por un tubo y espérate el próximo tren que pase. Porque alguna vez, en algún momento, tú vas a tener que mostrar cómo tú eres. Entonces, ahí es donde vamos a tener ese choque de trenes. Así que, dale todo lo que tú sabes tener, como tú eres, y muéstrale tal cual. Ponle las cartas sobre la mesa y dice, este soy yo o esta soy yo. ¿Te interesa o no te interesa? Si no te interesa, entonces quiere decir que a ti tampoco te convenía. Y ya está. No busques cuentos con final feliz. Busca mejor ser feliz sin tanto cuento. Entonces, eso de idealizar las relaciones para tratar de ser feliz, idealizando las relaciones, olvídate. Mejor quiere los defectos y sé feliz, de verdad, sin tanto cuento con final feliz, porque así no es. Ese amor para ti tiene que ser no el amor de tu vida, sino el amor de tus días. Eso es todo. Y vive cada día como tengas que vivir con esa persona. Vive cada día con esa persona como que si tú nunca has vivido con ella, como si cada día la estás conociendo más. Y trata de encontrar en esa persona todos los defectos habidos y por haber y ama esos defectos. Trata, por supuesto, claro, habrán defectos que no vas a poder amar, eso es lógico, pero trata de amar a esa persona tal cual como es. Y esa persona, si te quiere y tiene defectos de verdad fuertes, va a cambiar esos defectos para ti. Eso es seguro. No intentes tampoco cambiarle. Tienes que dejar que esa persona cambie por sí sola. Tú le podrás dar una insinuación. A mí me gustaría esto, me gustaría aquello, no sé, pero algo como insinuante, pero nunca impositivo, como para poner la relación, como digo, para querer hacerla perfecta. Para nada, porque eso no va a funcionar. Así que ahí te dejo esa. Aquí veo exactamente todas las cositas que tendrías que hacer. Mira, honestamente yo te digo algo, si tú eres feliz con los defectos de esa persona y esa persona es feliz con los defectos tuyos, cuando tú le muestres tus virtudes y cuando esa persona te muestre los suyos, van a ver cómo ustedes van a nadar en la gloria. Así mismo es, de verdad que sí. Yo que te lo digo, ya saben, tengo ganas de hacer ese programa que he dicho todo el tiempo, pero necesito el tiempo para poner algunos videos de lo que yo hacía o lo que me ha pasado cuando yo digo si yo te contara, porque son cosas extraordinarias que tienen que ver mucho con nuestro ser interno. Yo estoy estudiando la posibilidad, estoy buscando las maneras de ver cómo puedo sacar el tiempo para hacer esos videos y mostrarles y escribirles y decirles todo lo que yo he pasado desde hace bastante tiempo que he estado yo creyendo en mi ser interno, porque existe, ¿saben? Eso sí se los puedo asegurar. El día que a alguien le pase algo realmente y que sientan que fue su ser interno, ese día me van a creer y van a decir, uy, Carmen tenía razón, de verdad que sí, es así. Nos estamos viendo en un próximo video con los mensajes de tu ser interno. Y si estás en busca de señales del universo, puedes obtener quizás una respuesta acá. ¿Ok? Entonces, un besito y nos estamos viendo. Hasta una próxima. Bye bye.